Muchas bendiciones, recordándoles a mis hermanos y a todos los que viven aquí en el área de Perris, haciéndoles la invitación para hoy este servicio que tenemos a las 6 de la tarde, en el servicio donde usted viene a agradecer a Dios, donde usted puede traerle esos agradecimientos y esas peticiones al Señor y escuchar también la palabra de Él. Bueno, en esta corta invitación también quiero agradecerles por la oportunidad que nos dan al entrar a sus hogares y hoy más que nunca que estamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo 11. Pues hoy continuamos con este hermoso título, que se llama La potencia siguiente. Así es de que hoy nuevamente el pastor Ugambeta nos está acompañando y esperamos en el Señor que preste usted su corazón para escuchar la palabra de Dios. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente. Gracias, Pastor Romero. Siempre es un gozo y una alegría poder compartir con nuestros hermanos de cerca, del sur de California, a través de nuestros canales y también a través de las redes sociales y el canal satelital alrededor del mundo. Y qué importante es este capítulo 11 del libro de Daniel, ya que la mensajera del Señor nos dice específicamente que este capítulo está en proceso de cumplimiento. Dice así, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Qué importante es estudiar esto y nos acercamos justamente en esta lección de este día y de los 2 días que nos quedan de esta semana a ver el cumplimiento final de la profecía de Daniel 11. Bueno, estamos listos para dar inicio y antes de esto vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo sobre el estudio del día de hoy. Pastor, usted nos guía en oración. Señor y amante Padre, agradecemos infinitamente esta obra que tú haces con nosotros, a darnos la vida, a darnos la salud y la oportunidad, Padre, de dar este mensaje de este capítulo 11, en el cual, Padre, hay mucha historia de lo que es en el pasado, pero también, Padre, para el futuro. Por eso, Señor, en este momento rogamos de tu Espíritu en cada hogar, en cada lugar, Señor, donde se nos escucha, que tú puedas, Padre, trabajar en los corazones de estas almas y que tu Espíritu, Señor, esté presto para entrar en la vida de hombres y mujeres que están buscándote cada día y cada noche. Te rogamos en este momento que tu Espíritu también esté con nosotros y que tus bendiciones, Padre, abunden en medio de nosotros. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Daniel y hemos venido a versículo por versículo en esta semana. Comenzamos al principio del capítulo 11, se nos presentó la historia de los reyes que vendrían de Medo y Persia, luego el surgimiento en el versículo 3 de Alejandro Magno, en el versículo 4, la división del imperio griego entre los 4 generales de Alejandro Magno, y desde los versículos 5 en adelante encontramos las guerras entre las distintas facciones del reino de Alejandro Magno, el reino griego, sobre todo el rey del norte, refiriéndose a la dinastía de los Seleucidas, y el rey del sur a la dinastía de los Ptolomeos. Y finalmente se presenta ya en el versículo 14 en adelante un nuevo poder que surge, y este es el poder que peleará contra el rey del sur, el rey del norte, que en este caso se refiere a Roma. Y aprendimos también que hay 3 fases en la historia o la profecía que se refieren a Roma. Y podemos ver en la pantalla las 3 fases de Roma según los versículos que las describen. La primera fase es la Roma pagana o Roma imperial. Y esta fase nos lleva
desde los versículos 14 en adelante. Si pueden ponerla en la pantalla, por favor. Ahí está. Roma, la primera fase, Roma pagana o imperial, desde los versículos 14 hasta el 29. Esta es la fase del imperio romano pagano, o sea, el imperio romano en su fase de los césares, de los emperadores romanos. Luego la segunda fase, que es la que estamos estudiando hoy, es Roma papal en su primer dominio. Y eso está en los versículos 30 al 39 del capítulo 11 del libro de Daniel. Y hoy justamente vamos a estar estudiando eso, Daniel 11, versículos 30 al 39. Y finalmente lo que vamos a estudiar mañana va a ser la tercera fase de Roma, que es Roma en el tiempo del fin, desde los versículos 40 al 45, que será nuevamente el rey del norte se levanta y trata de establecer su dominio, esta vez a nivel mundial. Esa es la parte del libro de Daniel que está en proceso de cumplimiento ahora. Entonces, vayamos de una vez a los versículos que nos atañen el día de hoy. Y vamos a, quizás no nos dé tiempo de entrar en tantos detalles, pero quizás sería bueno que los leamos y que ustedes en sus hogares los repasen, los estudien. Hay muchos detalles que no vamos a poder ver, pero hay cosas muy interesantes que se describen aquí. Comenzando con el versículo 30 o 29. Sí, vamos a comenzar con el 29. El 29. Adelante, pastor, si nos lee el 29. Bien, dice Daniel 11:29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Ok, si nos detenemos allí, al tiempo señalado volverá hacia el sur, pero la postrera venida no será como la primera. Es decir, en esta parte hay una diferencia en la expansión y en la invasión de este poder que se le llama el rey del norte. Hay una diferencia, no será la postrera venida como la primera. Así que esta es una segunda venida de Roma y estamos hablando del mismo poder, Roma. Solo que la primera parte, como vimos, es Roma imperial o Roma de los césares, de los emperadores romanos. Pero esta segunda venida, que no es como la primera, aquí ya entra una Roma así llamada cristiana o Roma papal, Roma religiosa. Cuando cae el imperio romano se levanta un nuevo poder, una nueva potencia, pero siempre se la describe como el rey del norte, que es Roma, y se nos comienza a dar las características o las cosas que va a hacer esta nueva potencia. Versículo 30 en adelante. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Bueno, aquí se menciona algo muy interesante. Primero, naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Aquí habla de la conquista del imperio papal en sus comienzos, todo lo que es las costas del Mediterráneo, la extensión del imperio romano cristiano o papal. Por eso habla de naves de Quitim. Quitim se refiere a la zona del Mediterráneo. Y dice, se contristará y volverá. Pero luego menciona algo muy interesante, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Qué interesante, noten esa expresión,
hará según su voluntad. Recuerden que esta profecía es paralela a Daniel capítulo 7 y a Daniel capítulo 8. Y allá se hablaba de este poder llamado el cuerno pequeño, que aquí se le llama el rey del norte. Y miren cómo hablaba acerca de este poder del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 y versículo 24, 25, dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. La misma expresión, su segunda venida va a ser diferente que la primera. Y a 3 reyes derribará, y luego dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y luego, hablando del mismo poder del cuerno pequeño, en el capítulo 8, dice en el versículo 11 y 12, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y dice el 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y en el versículo 24, con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no con mano humana. Estas expresiones que leemos aquí pues son muy similares a las que encontramos ahora en Daniel capítulo 11. Noten que en el versículo 30 de Daniel 11 dice que se levantará o se enojará contra el pacto santo. Y este pacto santo ya ha sido mencionado anteriormente. Se enojará contra el pacto santo, hará su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se entenderá quiere decir que se va a llevar bien, entenderse con los que abandonen el santo pacto. Es decir, ese pacto santo es el pacto que ya se mencionó en los versículos anteriores con respecto a el rey o el emperador que se levantó contra el príncipe del pacto, que es Cristo. Y el pacto santo es el pacto de salvación a través de Cristo. Pero si notamos, aquí este poder romano, el rey del norte, se va a enojar contra el pacto santo, es decir, se levanta contra el pacto de salvación a través de Cristo y se va a entender o se va a llevar bien con los que abandonan el pacto santo. Luego, si seguimos en el versículo 31, pastor, si usted lo quiere leer, versículo 31. 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Bueno, aquí claramente podemos entender o ver la obra de este cuerno pequeño. Profanarán el santuario y la fortaleza. Ya habíamos visto que se levantará contra el ejército del cielo y echará por tierra el santuario. El santuario aquí no se refiere al santuario terrenal, porque pues ese santuario ya fue destruido en la primera parte de la primera fase de Roma imperial, cuando el imperio romano destruye el templo de Jerusalén.
pero aquí ya estamos avanzados en la profecía, ahora se levanta y profana el santuario. Esto es exactamente lo mismo que acabamos de leer en Daniel capítulo 8, donde dice, el lugar de su santuario, versículo 11, fue echado por tierra, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Noten, el lugar de su santuario fue echado por tierra y por él fue quitado el continuo sacrificio. Si volvemos a Daniel 8:31, entonces, 11:31, que es el que estamos considerando, dice, quitarán el continuo, exactamente la misma expresión, y pondrán en su lugar la abominación desoladora. Esta es la primera mención que se hace en el libro de Daniel de la abominación desoladora. Hay una expresión similar que se menciona en el capítulo 8 de Daniel, aunque no es exactamente igual, pero corresponde a la misma. Dice en Daniel, en el capítulo 9, capítulo 8, dice en el versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Allá se usa la expresión prevaricación asoladora. Aquí en el capítulo 11 se usa la expresión abominación asoladora, pero son similares. Aquí está hablando de la obra del rey del norte, del papado, atacando el pacto santo, la salvación, y atacando el santuario y el ejército para ser pisoteados. En Daniel capítulo 11, versículo 31, dice, profanará el santuario y la fortaleza. La fortaleza del pueblo de Dios es Cristo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y el santuario donde Cristo ministra para nuestra salvación y el perdón es la fortaleza del pueblo de Dios. Pero va a hacer a un lado la intercesión continua de Cristo en el santuario celestial, su único sacrificio, y en su lugar va a poner la abominación desoladora. Esto es un cumplimiento exacto en lo que hizo el papado, en hacer a un lado el plan de salvación como Dios lo enseñó a través del santuario celestial y la ministración de Cristo en el santuario celestial, y colocando en su lugar un falso sistema de religión, un falso sistema de salvación con un sacerdocio humano y un sacrificio que se repite continuamente a través del sacrificio de la misa, cuando Cristo estableció un solo sacrificio, el de su propio cuerpo, que perdura para siempre. Todo esto lo cumple claramente y exactamente, colocando en su lugar la abominación desoladora. Y abominación es todo aquello que la Biblia llama abominable, las doctrinas y las prácticas falsas de la religión pagana que se introduce en el cristianismo bajo el manto del catolicismo romano, el culto a las imágenes, el falso día de descanso, todo eso la Biblia le llama abominación, el transgredir la ley de Dios. Y la palabra prevaricación asoladora también quiere decir exactamente lo mismo, la transgresión de las leyes, enseñando al pueblo a transgredir la ley de Dios. Todo esto se cumple entonces en el papado. Vamos al próximo versículo, al 32. Pastor, si me permite, en el mismo versículo 31, Ajá. yo veo la palabra que dice que se levantarán tropas, que juntará tropas en sí mismo. ¿Estamos hablando en la historia? Sí. ¿O también para el futuro? No, Porque me dice que de su parte van a levantar las tropas. Sí. O sea, estas tropas, lo que estamos estudiando ahorita, porque esto lleva una secuencia histórica, ¿no es cierto? Ya sucedió durante el tiempo del período
de supremacía del papado en Europa. Las tropas que se levantan son contra el pueblo de Dios. La Santa Inquisición eran tropas que iban, las cruzadas contra los albigenses, contra los cátaros, contra los valdenses, tropas enteras que perseguían y destruían al pueblo de Dios. Pero lo que usted dice es cierto. En la tercera fase, que es la que vamos a ver nuevamente, o sea, al llegar al final del capítulo 11, que eso sí está en el futuro, otra vez vuelve a hacer lo mismo y vuelve a levantar tropas y a perseguir al pueblo de Dios. Okay. Efectivamente. Gracias. Entonces, estábamos en el versículo 31, vamos al 32. Vamos al 32 ahora. Y dice el 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Recordamos esto, que también en Daniel, en el capítulo 8, decía, con su sagacidad, eso era Daniel 8:25, hará prosperar el engaño en su mano. Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho. ¿Ok? Aquí menciona con lisonjas, y la palabra lisonja, volviendo ahora al capítulo 11, el versículo 32, en lisonjas quiere decir cosas resbaladizas o sagacidad, cosas que pasan fácil porque son lisas, resbaladizas, ¿verdad? Siempre ha sido el método de Satanás, hacer aparecer que su camino es más fácil que el que de Dios. Es decir, presenta las cosas más fáciles. A través de la historia cristiana, el pueblo de Dios se ha aferrado al camino descrito por Cristo, que se llama el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero aquí con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, es decir, mostrándoles un camino más fácil, el camino ancho. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto claramente nos da a entender que el verdadero pueblo de Dios va a andar por la senda angosta, se va a esforzar, entrar por la puerta angosta, no por el camino ancho de lisonja, de conseguir las cosas de una manera más fácil. ¿Okay? Aquí nos habla de los que estando en esa tierra que ocupaba el papado, bajo la jurisdicción del papado de Roma, y aún fuera de ella, el verdadero pueblo de Dios resistió las usurpaciones papales y mantuvieron una fe viva, como por ejemplo los valdenses, los albigenses y otros pueblos que tuvieron que esforzarse para poder mantener la fe viva y la verdad, poderla enseñar a otros. La verdadera iglesia no solo se distingue porque el pueblo de Dios reacciona contra el pecado y contra la tentación, sino que lleva adelante un programa de cumplir el mandato de Cristo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, en medio de esa persecución, en medio de esa dificultad tan grande que pasa el pueblo de Dios, no se echan para atrás. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza, dice el versículo 32, y sigue proclamando, así como los valdenses, que podrían nomás haberse escondido allá en los Alpes, en las montañas, pero bajaban para proclamar el mensaje del Señor. El cristianismo no puede mantenerse pasivo. Es un cristianismo que cumple el mandato del Señor Jesús, la misión que Él nos dio de predicar el Evangelio. Vamos con el versículo 33. Versículo 33. Adelante, pastor. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
Qué interesante, ¿verdad? Los sabios del pueblo de Dios instruirán a muchos. La misión es instruir a pesar de la persecución. Pero ahí lo dice, por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Justamente los métodos que usó Roma para perseguir al pueblo de Dios, Roma papal. La espada, el matarlos, quemarles sus propiedades, sus casas, sus familias y aún quemarlos ellos, en la hoguera a ellos a mismos. ellos mismos. Y también mandarlos a cautividad, meterlos en la cárcel y despojo. Despojo Quitarle sus significa propiedades, quitarles quitarle sus bienes. exactamente los métodos exactos que ha usado Roma a lo largo de los siglos, que le dio tanto resultado para aplacarlos, pero no los pudo destruir. Vamos al versículo 34. 34. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Muy bien, aquí Wow. habla de las dos cosas, ¿verdad? De lo positivo y lo negativo. En su caída, porque muchos iban a caer, serán ayudados de pequeño socorro. Este pequeño socorro es aquellos que se levantaron en medio de este periodo con valor y proclamaron la verdad. Los valdenses en el siglo XII y XIII, XIV, John Wycliffe, en Inglaterra, que se levantó ese pequeño socorro que se dio, y más adelante Juan Hus y Jerónimo de Praga en el siglo XV, y ya en el siglo XVI, pues la reforma protestante que se levantó con Martín Lutero, Calvino, Farel y todos los otros grandes reformadores. Pero también dice la segunda parte del versículo, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Otra vez, el mismo pueblo que recibe el pequeño socorro también es infiltrado a través de lisonjas, a través de promesas, y muchos se juntan a ellos. Nos habla tanto de la parte positiva como de la parte negativa, que muchos serían infiltrados y muchos caerían, como ya lo mencionó el versículo anterior. Pero ahora el versículo 35. El tiempo nos ha ganado, pastor, Sí. pero bueno, vamos a tomar un poquito más. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Bueno, Bueno, cuando menos se da plazo a aquel que no está a medias aguas, ¿no? O sea, como que sí, como que no, porque dice que es necesario porque van a ser depurados, van a ser limpiados. bueno, el tiempo determinado nosotros sabemos cuál es. Daniel capítulo 7 claramente nos dice el tiempo que estaba determinado. Era tiempos Tiempos y medio tiempo. La persecución del pueblo de los santos del Altísimo, ¿verdad? Pero el tiempo determinado era para que cesara la persecución, pero el propósito que Dios lo permite es para que sean emblanquecidos, para que sean depurados. Y ese era nuestro versículo de memoria de esta Central. semana, ¿verdad? Pongámoslo otra vez en la pantalla. El versículo 11:34. 35, Ah, ahí 35. está. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Es decir, la persecución, lo que va a hacer caer a muchos, caer bajo las armas de la persecución, dice que esto no es para que se pierdan, sino para que sean depurados. Purificados quiere decir depurados, y limpiados y emblanquecidos. Ese es siempre el propósito por el cual Dios permite la persecución. Aún Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia para venir a ser autor de externa salvación para nosotros. Bueno, esto nos enseña que Dios a veces permite la prueba y la tribulación, como pasó en el pasado. Podríamos decir, ¿por qué? Si le están sirviendo a Dios, Dios permite que sean perseguidos y que tengan que caer y que sean maltratados.
pero Dios tiene un propósito y es la purificación de su pueblo. Cuando estemos en tribulación, cuando estemos en aflicción, cuando seamos maltratados, perseguidos, aún por nuestra familia, por servirle a Dios, aún por nuestros vecinos y las personas más allegadas a nosotros, debemos recordar que no hay nada que venga al pueblo de Dios que Dios no lo permita. Así es. A los que aman a Dios, todas las las cosas le van por les bien. ayudan a bien. Entonces, si Dios permite que seamos perseguidos, que seamos oprimidos por la persecución, por el desprecio, es porque Dios tiene un propósito, nuestra depuración, nuestra purificación, para que seamos emblanquecidos, para que seamos limpiados. Que Dios nos ayude a soportar lo que ahora nos toca pasar por causa de la justicia, por el nombre de Cristo, y que esto nos prepare para la prueba más grande que vendrá, cuando el papado vuelva a retomar esta vez no el control de Europa, como lo que estamos estudiando el día de hoy, sino el control del mundo. Bien, con esto terminamos el estudio de este día y seguimos con los próximos versículos en el día de mañana. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.